Paraguay viene ya jugando varios partidos, Uruguay también, Brasil también, entonces, pero sí es algo extraño lo que pasó con en Boca. La verdad que es muy raro. Evidentemente hubo algún descuido importante ahí porque no hay forma de, comparado con lo que ha pasado en otros clubes donde tenés algún contagio, sí, por supuesto, en muchos, pero no en semejante cantidad. Ahí hay algún descuido que evidentemente no se hicieron las cosas como correspondía, pero bueno, esto por ahí dentro hasta le puede costar caro, porque siendo el único caso, la Conmebol no sé si lo va a contemplar para postergar el partido, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que no lo va a contemplar, Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, es algo extraño que pasó por la cantidad de casos que hubo. Porque yo decía más que nada de volver antes, porque el jugador potencialmente, físicamente, es una persona fuerte. Sí. Y quizás más allá que y van a seguir habiendo contagios, sin ninguna duda, que va a haber contagios en el fútbol. Pero los aislás y le haces los protocolos que tiene que tener esta pandemia, y bueno, después hay que seguir, por más que pierdas quizás algún jugador o varios jugadores importantes. Pero es un poco lo que pasó en Europa. Yo estaba escuchando ahí, cuando escuchaba que vos hablabas de Europa, y allá diciendo, allá también hubo contagio, y ahora parece que tiene a Neymar, a Paredes y a Di María. Sí, O sea, sí. y hay que convivir un poco con eso. Se va a convivir con eso hasta que no salga la vacuna. Acá es así, siempre va a haber contagio. Y más que esté más contagio, quizás ahora pasó en Boca, creo que pasó en Boca puede pasar en cualquier otro club. Sí, es cierto, sí. La diferencia también en este caso con los positivos que aparecieron en Europa tiene que ver con que se fueron de vacaciones, ¿no? Salieron justamente del cuidado que el fútbol les ofrece. Por eso yo estaba muy a favor de la vuelta de los entrenamientos, porque en los entrenamientos hay testeos y los testeos detectan. Y si no está entrenándose el jugador, no puede ser positivo o asintomático y está repartiendo el virus en su vida cotidiana. Es decir, el fútbol daba más seguridad entrenándose. Era un pensamiento que hemos volcado tantas veces acá. Pero, ¿qué opinión tenés, Beto, de lo que se viene en el fútbol argentino en cuanto a ver, el campeonato que se viene es lo que hay, ¿qué va a ser? No se puede pedir mucha prolijidad en medio de este contexto, pero con muchos jugadores que se han ido, incluso muchos se han ido a destinos que no se pueden creer, pero bueno, hay otros lugares donde hay más certeza que acá, y además sin descensos. No sé si tenés alguna visión particular del camino que se viene para nuestro fútbol. Sí, por supuesto, no, la parte, a ver, acá las cosas a nivel económico sobre todo fueron empeorando, y donde peor uno la va a pasar seguramente es en Sudamérica, no así en Estados Unidos o México o Europa o China, donde económicamente son mucho más poderosos que en los países de Sudamérica. Entonces la verdad que el jugador también busca un poco de tranquilidad para lo que viene, porque uno, el futuro económico de acá del fútbol argentino, acá se habló siempre de la reducción de salarios, y acá cuando haces una reducción de salario, el jugador no gana tanta plata, por eso se va también afuera. Hay muy pocos jugadores que ganan dinero acá en Argentina. Se gana bien, pero no es para salvarse, pues se quieren todos. Y que te bajen el sueldo, a ver, que en vez de ganar, no sé, 6 millones de euros, que te saquen 1 millón y medio de euros, no pasa nada. Pero acá no es el caso. Entonces muchos jugadores se van a buscar otro rumbo, más que nada por la parte económica. Yo creo que la parte económica fue algo muy importante, y al menos es lo que yo tengo algunos conocidos, y es lo que me hablan a veces cuando hablan de jugadores que se fueron por X motivo, y la mayoría de las veces tanto se van por la parte económica y por la seguridad también del país donde van, ¿no? Entonces eso también es importante. Pero acá sí, acá vamos a encontrar algo muy diferente. Yo creo que también hay mucha pelea política a todo nivel, no solamente a nivel político de nacional, sino también política en el fútbol, en todo lugar. Entonces se hace todo muy difícil. Sí, se me hace que van a ser tiempos bravos lo que se vienen, pero bueno, ojalá que no. Patricio Insúa, nuestro compañero, tiene alguna consulta también para hacerte, Beto, agradeciéndote este rato que nos está regalando el domingo. ¿Qué tal, Beto? Te voy a llevar un poco para el lado de Francia, un país que conocés vos también, un fútbol que conocés también, y te quiero preguntar,
Por una parte, ¿qué fue lo que cambió en el fútbol francés, que había estado ausente, por ejemplo, de los mundiales del 90 y del 94? Bueno, Francia sale campeón en el 98, vuelve a llegar a la final en el 2006, sale campeón del mundo nuevamente en Rusia 2018, en medio salió campeón del mundo sub-20 también. Te quería preguntar cómo evaluás vos este crecimiento de los últimos 20, 22 años del fútbol francés, y también preguntarte en tu carrera cuando eras jugador del Toulouse, si crees que hubieses estado en condiciones de estar más para el Mundial de México 86 o para el de Italia 90. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, no, yo creo que está más para el 86 porque un año antes yo había jugado las eliminatorias del Mundial. Y después quizás en el 90 porque también había jugadores que llegaron, muchos jugadores lesionados en su momento, y había otros jugadores que estaban jugando ahí en Francia que nos fueron a ver, y que también hubo alguna posibilidad. Y con la referencia al fútbol francés, yo te voy a decir que para mí, por ejemplo, la mejor época del fútbol francés fue la del 82-84. Para mí esa selección fue muy superior a la que ganó y se consagró en el Mundial 98. Lo que ocurrió es que, por ejemplo, la mentalidad francesa es muy especial. A ver, no tiene tanta preocupación. Lo escuché ayer hablar a un periodista que no me acuerdo quién era, completamente de acuerdo con él. Me hablaba de la posibilidad por ejemplo, de los tenistas ingleses, de los tenistas americanos, de los tenistas franceses. Dice que no tienen problemas económicos, entonces se lo toman de otra manera, que no es como el latino, que es a veces es de vida o muerte. Y es verdad, y eso es lo que pasa en Francia. Francia es así. Francia, yo digo que Paris Saint-Germain, por ejemplo, es un equipo bárbaro, pero le va a costar enormemente. Por eso Francia, el único campeón que tiene es Marsella, que salió campeón de la Copa de Europa, con un equipo bárbaro, sensacional, el equipo que tenía, que le ganó al Milan. Pero la mentalidad del francés es muy fría, y ¿viste? Le falta esa parte de decir, de querer ganar. Y lo que ocurrió, que te decía anteriormente, es que casi ningún jugador francés juega en Francia. Ningún jugador de la selección, tanto juveniles como la selección francesa, ninguno juega en Francia, todos afuera. Y en mi época, todo al revés. El único que estaba afuera era Platini, el único que jugaba en Italia. Entonces le fue cambiando la mentalidad del jugador, le fue cambiando, lo hizo mucho más ganador, más fuerte en las partes finales, y es ahí donde hoy Francia hace una gran diferencia, porque vos agarras jugador por jugador, están todos jugando afuera, ninguno, hasta el banco suplente, hasta el que puede ir a reemplazar a otro jugador el día de mañana que se selecciona, están todos jugando afuera. Ese fue el gran cambio que tuvo el fútbol francés, que todos esos jugadores se van a jugar afuera. Muy bueno. Bueno, Beto, está Fernanda Bonel, nuestra compañera, que habitualmente hace alguna consulta un poco rara. Te anticipo. A ver, Fernanda, para cerrar la charla con el Beto Marci con este domingo, dale. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernanda? Muy bien, antes que nada, bueno, agradecerte esta comunicación con nosotros. En una encuesta que realizó la FIFA en el año 2001, fuiste elegido como el segundo entre los mejores enganches de la historia del fútbol argentino. De tu época como futbolista, ¿qué añoras? De mi época como futbolista, Sí. no, añoro los partidos, o sea, pero yo me gustaba mucho, o sea, cuando dicen eso es porque después se fue, ya no se trabajó tanto con el enganche. Uh-huh. Y antes, en mi época sí había muchos jugadores que jugaban en enganche, había una competencia muy alta en ese puesto. Y después se fueron ya, por ejemplo, si vos jugabas bien y eras zurdo, te hacían carrilero por izquierda, y si eras derecho, carrilero por derecha. Se empezaron a jugar con dos jugadores grandes arriba, a tirar centro, a no hacer preparar tanto la jugada. Entonces, no, yo añoro siempre, digo, los partidos. A veces pasan partidos por televisión y es lindo, y uno recuerda momentos en lo que uno estuvo en la cancha, momentos del público, todas esas cosas no se olvidan. ¿Y alguno en particular? ¿Alguno en particular? Sí. No, hay varios. A ver, cuando yo me fui a Francia también, mi primer partido en Toulouse fue importante, mi debut en Ferro también. Sí. Quizás te puedo llegar a decir, quizás
el que está un escalón arriba es mi debut en cancha de Boca contra Platense, porque siempre fui hincha de Boca, pero muy seguro que es eso, si me das a elegir, es ese partido. Pero siempre, a lo largo de yo tengo 18 años como profesional, pasé con momentos pero muy lindos. A nivel futbolístico es muy difícil quedarse con uno. Bueno, la verdad me sorprendiste, Fernanda. Se ve que el aura de un ídolo de todos los tiempos, como el Beto Márcico, te tranquilizó. Sí. El otro día le preguntó a Junque Sí, hoy me trajo si era buen besador. Calculá, lo sorprendió un poquito la pregunta, pero hoy vino muy tranquila con el Beto Márcico, que no cabe ninguna duda. El tiempo es impiadoso con todos nosotros, pero si los jugadores de fútbol fueran eternos, uno debería ser el Beto Márcico. Así que, Beto, te agradecemos mucho. Un gran abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gran abrazo. El Beto Márcico, hablando del tema Boca y hablando del tema del fútbol en general. Por supuesto que esto es nuevo para todos, que ninguna voz nos va a decir la posta y todo lo que es, pero da la sensación de que son muchas voces para escuchar, del protocolo, de lo que pasó en Boca, qué sé yo. Está Charlie T bastante más